En cuestiones doctrinales debemos tener en cuenta que ellos tienen, por supuesto, ciudades sagradas. Ellos tienen básicamente 3 ciudades sagradas que son la más importante de todas, la Meca. La Meca es el centro religioso de todos los musulmanes del mundo, es el lugar hacia donde dirigen sus oraciones, porque es el lugar donde nació Mahoma y porque es un lugar bíblico muy importante. Cuando digo que es un lugar bíblico muy importante, me refiero a que la relación que hay entre el Islam y el judaísmo se establece a través de la historia bíblica, es decir, de la historia del Antiguo Testamento. Debemos recordar un poco la historia del Antiguo Testamento. Recordemos que el padre Abraham, más o menos alrededor del año 2000, 2200 antes de Cristo, saca al pueblo de Israel, que está siendo en ese momento esclavizado por los mesopotámicos o babilónicos, lo saca de la ciudad sagrada de Ur, los lleva al desierto, y en general los judíos con el padre Abraham se van a convertir en un pueblo nómade del desierto. Recordemos que el padre Abraham el patriarca Abraham tuvo 2 hijos. El primogénito se llama Ismael y el segundo hijo, el hijo menor, se llama Isaac. Recordemos un poco la historia de estos 2 hijos de Abraham. Como sabemos, los antiguos judíos eran poligámicos, es decir, que un individuo tenía muchas esposas, concubinas, esclavas, etc. Abraham, por supuesto, tenía su esposa principal, que se llamaba Sara, pero también tenía concubinas y tenía esclavas. Su esposa Sara, cuenta la historia, es una mujer de avanzada edad, no puede tener hijos. Entonces Abraham tiene un hijo con una de sus esclavas. Esa esclava se llama Agar. Agar es, por eso, para los musulmanes la madre sagrada, por la siguiente razón. El hijo de Agar se llama Ismael, pero posteriormente Sara tiene un hijo que se llama Isaac, y Sara conspira para que Abraham expulse a Agar con su hijo Ismael de la tribu. Finalmente lo logra, y Agar, con el infante, que los musulmanes lo llaman el infante sagrado, van al desierto, exiliados por el padre Abraham. Ella va con el niño por el desierto, están a punto de morir, ella empieza a vagar por el desierto, están a punto de morir, se recuesta a una roca. Dios decide que no van a morir y toca la roca y de la roca sale agua. Ella toma agua, le da agua a Ismael y los 2 sobreviven. En ese lugar donde Dios toca la roca y la madre Agar le da agua al infante sagrado Ismael, en ese lugar está la Meca. O sea que para ellos es un lugar fundamental, y ellos consideran, en los árabes y por supuesto en general los musulmanes, que son descendientes del padre Abraham por la línea de Ismael. Entonces, como sabemos, en la historia sagrada los hebreos en general son descendientes, o los judíos son descendientes del padre Abraham por la línea de Isaac, y los cristianos también consideran que son descendientes del padre Abraham por la línea de Isaac. Los musulmanes tienen entonces la otra línea y consideran que por el hecho de que Ismael sea el primogénito, Dios prefiere a los musulmanes más que a los cristianos y los judíos. Como había dicho al comienzo, este Dios es Alá, pero es el mismo Dios del Antiguo Testamento, porque es el Dios del padre Abraham, simplemente que por cuestiones de idiomas, por cuestiones idiomáticas se pronuncia Alá, literalmente el Dios. Entonces, Ismael es muy importante para la historia sagrada de los musulmanes, y en el templo más importante que hay en la Meca, que es la Kaaba. Kaaba en árabe significa el cubo, que es un templo que tiene forma de cubo enorme. En una de las esquinas hay una piedra que se llama la Piedra Negra y tiene la huella
de un niño, esa huella, ellos creen que es la huella del infante sagrado Ismael. Cuando se peregrina a la Meca, la idea es besar la piedra o al menos tocarla o también observarla de lejos. Por eso la Meca es el centro ceremonial y religioso a donde todos los musulmanes del mundo dirigen sus oraciones. La otra ciudad sagrada, por supuesto, queda al norte, se llama Medina, que fue la ciudad donde Mahoma se refugió luego de que lo iban a asesinar en 622 en la Meca. Y la tercera ciudad sagrada por excelencia es, por supuesto, Jerusalén. Jerusalén es la ciudad sagrada de los judíos por lo que significa para toda la historia judía como su centro político y su centro ceremonial, y como sabemos es el lugar donde fue crucificado Jesús de Nazaret, por lo que también es una ciudad sagrada para los cristianos. Jerusalén es sagrada para los musulmanes por la historia del Antiguo Testamento, en primer lugar, y en segundo lugar porque es el lugar donde Mahoma ascendió en cuerpo y alma al cielo. El lugar exacto de la ascensión de Mahoma al cielo en cuerpo y alma está ubicado en donde está hoy la Mezquita de la Roca, o conocida también como la Mezquita de Abraham, en Jerusalén, a un lado del Muro de las Lamentaciones, que es el lugar donde rezan los judíos, es decir, a un lado del templo, del antiguo templo de Salomón, que, como hemos dicho, fue reconstruido en algún momento por Herodes el Grande, bueno, precisamente en el 10 a.C., y que fue destruido por los romanos en la guerra con los judíos entre el año 66 y el año 70. Del saqueo y la destrucción romana solo tenemos ese muro, el Muro de las Lamentaciones, que fue lo que ha sobrevivido en la historia, que es el lugar donde rezan los judíos, y a un lado está la Mezquita de la Roca o la Mezquita de Abraham. Debemos tener en cuenta de que ese sitio es un lugar de conflicto entre judíos y musulmanes, porque en un lugar rezan los musulmanes y en un lugar contiguo rezan los judíos. Esas son entonces las tres ciudades sagradas más importantes en su orden: la Meca, Medina y Jerusalén para los musulmanes, pero no son las más importantes. Culturalmente hablando, los musulmanes tienen otras ciudades que ellos han considerado importantísimas, como Bagdad, Alejandría y, por supuesto, Córdoba en España. En esas ciudades sagradas he mencionado que se encuentran los centros ceremoniales más importantes de ellos, es decir, las mezquitas centrales o los centros de oración. Los templos de oración de los musulmanes se llaman mezquitas. La Mezquita de la Roca o la Mezquita de Abraham en Jerusalén, la Mezquita de Medina es también es muy importante, y el lugar central es la Mezquita o Al-Haram, como se dice en árabe, o la Mezquita de la Meca, que es a donde dirigen sus oraciones, como hemos dicho, todos los musulmanes del mundo. Las mezquitas están bellamente adornadas con textos del Corán, con figuras geométricas que hacen alusión a textos coránicos, con una impresionante arquitectura, pero no tienen representaciones de Dios, ni de los ángeles, ni de los santos, ni tampoco del profeta Mahoma. Es decir, ellos consideran que la adoración de imágenes es idolatría y niegan todo tipo de representación, ya sea por estatuas, dibujos, altos relieves o bajorrelieves en los templos. Los templos se caracterizan precisamente por ser lugares vacíos en cuestiones de muebles, de representaciones de Dios, de los santos, etc., pero sí bellamente ilustrados y adornados con figuras, con textos del Corán, figuras geométricas y adornos en general que vinculan la geometría, sobre todo la que ellos desarrollaron con
con textos coránicos. Hay entonces, como hemos dicho, una relación directa entre las escrituras judías y también los textos cristianos. En el Corán hay múltiples alusiones a Jesús de Nazaret, hay múltiples alusiones a la Virgen María. Los musulmanes consideran que la Virgen María es una mujer sagrada, virgen que dio a luz mediante un proceso milagroso a Jesús de Nazaret, pero Jesús de Nazaret es el anterior profeta a Mahoma, es decir, no es Dios ni tampoco una tercera persona, no es una versión de Dios en la versión de la Santísima Trinidad de los cristianos. Por eso niegan también que Jesús de Nazaret haya sido crucificado. Los musulmanes consideran que el que murió crucificado fue un Sosías o una especie de reemplazo de Jesús, porque Jesús como profeta enviado de Dios no puede morir así, sino que tiene que subir directamente en cuerpo y alma al cielo como el profeta Mahoma. El Corán es, por supuesto, el lugar central en el que confluye la oración de los musulmanes, es decir, las oraciones de los musulmanes son recitaciones del texto coránico. El texto coránico originalmente en árabe está escrito en ritmos poéticos, lo que hace que el texto sea fácilmente memorizable. Un creyente musulmán memoriza enormes, grandes pasajes del Corán. Muchos musulmanes lo memorizan completo. En general, un musulmán se hace acompañar casi siempre de un Corán, casi siempre de bolsillo pequeño para sus momentos de oración, que son, como vamos a decirlo más adelante, 5 veces al día y obligatoriamente los viernes al mediodía. El Corán es un texto escrito con la misma estructura de la Biblia, solo que ellos le dicen suras a los capítulos y aleyas a los versículos, y cada sura está dedicada a una cuestión que tiene que ver con la vida cotidiana y lógicamente con cuestiones fundamentales como la doctrina, la oración, la sumisión a Dios, cuestiones cotidianas como la familia, el papel del padre en la familia, el papel de la madre, el papel de las mujeres, el papel de los hijos. En general es un texto guía que las comunidades musulmanas del mundo siguen sin discutir el texto, lo que hace que los musulmanes practicantes en todo el mundo, de los cuales son alrededor de 1.000 millones, estamos hablando casi que de la cuarta parte de la población mundial, sean o se constituyan en una cultura religiosa, es decir, que todo lo que hacen o dejan de hacer lo hacen a propósito del Corán. Cómo vestirse, cómo relacionarse con los amigos, con las amigas, con los demás, con las esposas, la esposa con el esposo, los hijos, el papel de los hijos en la familia, el papel del Estado, qué comer, cuándo comer, cómo comer. La comida tiene que ser familiar, no mezclar lácteos con carne, la prohibición de la carne de cerdo, la prohibición de la carne de conejo, en fin, todo eso aparece escrito en el texto y los musulmanes lo siguen al pie de la letra. Otro asunto en términos doctrinales muy importante es la yihad. Esta parte a mí me parece muy importante porque en general cuando hablamos de yihad inmediatamente imaginamos a un árabe con su vestido tradicional armado con un fusil o metido en una guerra o algo por el estilo. La palabra yihad tiene dos sentidos fundamentales en el Islam. El primero y el más importante es que yihad significa la lucha interna que cada creyente lleva contra los pecados y contra Satanás. Satanás, el mismo de los cristianos
y los musulmanes. Es decir, es la lucha interna por no pecar, la lucha que llega a su culmen o a su lugar álgido o a su lugar más importante en el momento en que ayunan durante el mes de Ramadán. El ayuno tiene ese significado. Durante un mes solamente comen por la mañana y por la noche, en el día no comen absolutamente nada. En los lugares donde hace mucho calor, como en el desierto del Sahara, pues permiten tomar un poquito de agua o mojarse los labios por cuestiones de sobrevivencia y cuestiones médicas y clínicas. Pero en general ese no es un ayuno por simplemente ayunar, sino que significa la lucha interna contra el pecado, y eso ellos lo llaman yihad. Y está el otro yihad, que es el que nos llega a nosotros generalmente a través de la prensa, que es la guerra contra los infieles. Literalmente no significa guerra contra los infieles, sino la guerra contra los pueblos que agreden al Islam o agreden a algún pueblo de práctica religiosa islámica. Y esa yihad siempre es defensiva, no es ofensiva, y está reglamentada. Reglamentada significa, por ejemplo, que la yihad dice no se pueden asesinar personas no combatientes. O sea que se permite el asesinato siempre y cuando sea en un enfrentamiento violento. Está prohibido matar personas desarmadas, asesinar personas no combatientes, es decir, civiles, y está prohibido asesinar prisioneros. Los prisioneros tienen que ser cuidados, tienen que ser alimentados, porque los prisioneros, sean musulmanes o no, al fin y al cabo son hijos de Dios. Así que el asesinato se permite solamente como defensa. Es lo que nosotros podríamos tener más cercano a lo que en la actualidad se conoce como yihad, que es la palabra que se esgrime en la lucha o en la pelea contra Occidente. Por supuesto, esta yihad concebida de esta manera, pues en general no está muy de acuerdo con los textos coránicos, porque se sale de toda la reglamentación que el mismo texto sagrado lleva a propósito de esos eventos.